Bienvenidos al día número 15 de estas 30 jornadas de reavivamiento espiritual estudiando lo que es profecía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los 7 sellos y la crisis final. Algo que nosotros debemos tener en cuenta y repetir es que Dios siempre está al control de todo. Y hoy vamos a refrendar ello, hoy día vamos a consolidar esta situación de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir viendo. Antes de comenzar, te invito a que puedas inclinar tu rostro ahí para que podamos pedir la bendición de nuestro Dios. Padre amoroso Señor, gracias te damos porque siempre eres bueno con nosotros. Gracias Señor por darnos la vida y la oportunidad de poder aprender de ti, Señor. Cuida de cada uno de los integrantes de mi grupo pequeño, de mi iglesia, de cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo agradecemos. Amén. Muy bien, en esta oportunidad vamos a abrir nuestra Biblia y nos vamos a ubicar en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver un nuevo capítulo. El día de ayer ya habíamos hablado un poco sobre alguien que había abierto uno de los sellos, que que podía abrirlo. Vamos a recordar. Apocalipsis capítulo 5, versículo 2 dice: Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Había un libro y había muchos sellos. ¿Cuántos? 7 sellos. Y ante ello era la pregunta: ¿quién puede hacerlo? Y el día de ayer habíamos contestado que era el Cordero. El Cordero que había sido inmolado, que se había entregado por cada uno de nosotros, es aquel que tiene el poder y tiene aquello que nadie más puede hacerlo. Él tiene la experiencia de haber sufrido tal cual nosotros, lo que lo hace acreedor a poder abrirlo, ya que él salió vencedor de habiendo venido como humano con la naturaleza de cada uno de nosotros, pero no cometió pecado. Es entonces ahí donde nosotros podemos decir que era el único quien tenía y quien podía abrir estos sellos. El día de hoy nos vamos a ubicar en el libro de Apocalipsis capítulo 6 y vamos a ver cada uno de estos sellos. En esta oportunidad vamos a hablar de los 6 sellos. Hay 7, pero solamente hablaremos 6. El séptimo se hablará más adelante. Vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 6 y vamos a ir leyendo cada uno de los sellos. En el primer sello nos menciona que hubo de acompañante, cuando se abrió este sello, dice qué sucedió. 6.2 nos dice: y miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Nos menciona que al abrirse este primer sello, surge este caballo blanco, que tenía un jinete que es muy parecido a lo que sucede en el libro de Zacarías, que tal vez en otra ocasión podamos estudiarlo. Y aquí nos damos cuenta que este caballo blanco dice que salió venciendo, o sea, estaba ganando, y más aún salió para seguir venciendo, para vencer. Según los estudiosos y dentro de nuestra iglesia, nosotros pensamos, siempre vemos desde el punto histórico, que en este caso este caballo blanco representa aquel momento desde el año 31, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 100, donde la iglesia creció cual este jinete, con una pureza dirigida por los apóstoles, por los discípulos de nuestro Señor Jesús, y que a pesar que habían dificultades, este caballo, este evangelio salió vencedor por sobre todas las cosas. Y es ahí donde nosotros podemos pensar. Nosotros como iglesia pensamos, creemos que esto se refiere a este periodo de la iglesia cristiana. Luego de ello, vamos rápidamente en el segundo sello. En el segundo sello se oyó a un ser viviente que decía: ven. Y en ese caso nos dice en el versículo 4, nos dice: salió otro caballo de color rojizo. En otras versiones dice de color bermejo. Y acá nos dice: y se le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se les dio una espada muy grande. Vamos a guiarnos un poco también de la revista. Y si ustedes cuando lo leen van a darse cuenta que este caballo rojizo representa, que nos dice que hubo un gran conflicto,
una gran violencia, y ahí es donde nosotros podemos, se piensa históricamente que este caballo representa a la iglesia desde el año 100 hasta el año 313, donde hubo una gran cantidad de luchas internas dentro del cristianismo, no se conciliaban entre ellos, y más aún todavía comenzó a haber herejías y disputas únicamente teológicas. A pesar de la gran violencia que existía en el pueblo, en el Imperio Romano, también habían disputas internas. Y es pero aún todavía nos menciona que había, siempre recordemos que hay un remanente, hay un grupito que se mantiene fiel. Pero este es el segundo sello. En el tercer sello dice que cuando se abrió, un tercer ser viviente dijo: ven, y apareció un caballo negro. Este caballo negro, dice, montaba una balanza en mano, y oí una voz de en medio que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Algo que nosotros debemos tener en cuenta, que el caballo negro simplemente es la contraposición a lo que era el caballo blanco. En el caballo blanco estaban los cristianos predicando de primera mano la verdad, el mensaje del cristianismo, el mensaje de un Jesús que vino a morir por cada uno de nosotros y fue publicado a todos los judíos, pero también a las personas foráneas, extranjeras, a los griegos. También fueron por África, fue por toda Europa distribuida, por Grecia, por todo el Imperio Romano hasta grandes confines. Pero en el año ya, a partir del año 313 en adelante, nos menciona que este tercer sello fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque dice que comenzaron a mezclarse tradiciones humanas. Comenzó a mezclarse lo que el humano hacía con sus dioses, con sus pueblos, comenzaron a articularlo con la verdad, comenzaron a mezclarse. Pero aún ahí nos dice: no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir? Que aún en ese instante, recordemos que el aceite representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en algunos. Y también dice: no toques el vino. ¿Que el vino qué quiere decir? La sangre de Cristo. Eso quiere decir que aún se mantenían muchas personas fieles, aún en las grandes dificultades que teníamos. En el cuarto sello, cuando se abrió el cuarto sello, dice que apareció un caballo amarillo. En el original, la palabra amarillo nos menciona que puede ser un verde muy parecido al amarillo, ¿ok? Pero acá en la traducción, al menos en mi Biblia, dice amarillo, así como dice rojizo y bermejo, que son parecidos, acá también nos dice amarillo. Pero nos dice que él montaba y tenía por nombre la muerte, y el Hades lo seguía. Esto quiere decir que, a contraposición de la vida, generaba muerte. Esto quiere decir que había una muerte espiritual. Se cambiaron. E incluso en la revista que estamos estudiando dice: se dictaron dogmas sin base bíblica. ¿Qué es un dogma? Es aquella creencia que se acepta por verdad, pero no tiene un sustento bíblico. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos que, por ejemplo, el cambio del día sábado por el día domingo. Se aceptó el día domingo sin un sustento bíblico. No existía nada, o no existe hasta el día de hoy nada en los 66 libros que nos digan que hubo un cambio del sábado por el domingo, que ya no guardáramos el sábado. Recordemos que el sábado fue escrito por el propio dedo, y recordemos que el sábado también fue bendito por el mismo Dios de la creación, y dijo: 6 días trabajarás. Recuérdalo, le dijo al pueblo de Israel. No quiere decir que recién le estaban dando, recuérdalo, que eso ya había sido dado desde antes. No recién, desde antes. Recuerda, dice: 6 días trabajarás toda tu obra, más el séptimo día. En el idioma original dice el Shabbat, más el día sábado, para ser explícito, más el día sábado para tu Dios será. Y eso es una de las cosas que encontramos, pero en esta época hubo cambios y se aceptaron tal cual. Cambio del sábado por el domingo, y se mantuvo esa enseñanza como un dogma. Es un dogma, es algo que se mantiene y se acepta como verdadero, que viene a ser la base de muchas cosas, aunque este dogma no tenía para nada un sustento bíblico. Luego de ello, después de estos 4 sellos que vinieron acompañados de estos caballos, el quinto y el sexto ya no hubo ello.
Pero en el quinto sexto nos dice algo importante. Cuando se abrió el quinto sello, debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra comenzaron a clamar: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Comenzó, dice, a verse que aquí las almas, ¿qué quiere decir almas? Viene a ser los seres vivientes, las personas con vida, con todo lo que tenían, comenzaron a decir: ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo la ley de Dios se va a mezclar con las leyes del mundo? ¿Hasta cuándo va a haber esta mezcla de tradiciones? ¿Hasta cuándo va a haber persecución de los cristianos? ¿Hasta cuándo van a morir por causa tuya? Porque es natural, nosotros también podemos preguntarnos: ¿hasta cuándo voy a dejar de pasar estas dificultades? ¿Hasta cuándo? Y es ahí donde nosotros podemos tener en cuenta, y se los dije con calma, dice, les menciona que le dice, y ellos regresan, dice nuevamente, a seguir descansando hasta que todo se haya completado. Y en el sexto sello nos habla de muchas cosas, de terremotos, de que la luna se convirtió en sangre, las estrellas caen del cielo, muy parecido a lo que se ve en Mateo. Y nos menciona de que ahí es donde va a haber un gran momento de tristeza de todos aquellos, nos menciona, de los grandes reyes de la tierra, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo. Van a haber esclavos o hubieron esclavos y todo libre. Es una forma de decir que completamente todos comenzaron a decir: caed sobre nosotros. ¿Qué más? Y escondernos del rostro montes y peñas, sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá quedarse en pie? Habíamos mencionado anteriormente de que nuestro Señor Jesús está a la puerta y llama, dice, pero Él no dice que nos va a obligar. Él no dice que Él va a romper la puerta y nos va a obligar a que cenemos con Él. No, dice: aquí estoy a la puerta y llamo, y aquel que quiera abrirme la puerta, entraré y me abra, y dice: yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Solo cuando nosotros aperturemos. Pero ahí viene la pregunta, ¿no? Si nosotros no aceptamos. Acá nos menciona que dice: todos aquellos que no aceptaron a Dios comenzaron a decir: caed sobre nosotros. Recordemos que en el sello número 5, al abrirse, comenzaron a pedir: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a llegar la justicia? Y ahí viene la justicia que se da en el sello número 6. Puedo hacer un pequeño hincapié, tal vez un paréntesis. Muchas veces decimos: no, pero este Dios no es el mismo Dios que el Dios que acabamos de mencionar, que es un Dios de amor, que es un Dios justo, que se murió por nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nos está hablando de que hay una gran día de la ira, donde nadie se va a mantener. Y siempre, y yo recién he encontrado esta parte, que cuando Dios se enoja, va a hacer por defender a los suyos. Recordamos qué pasó con el anterior ser viviente, que comenzaron al abrirse el quinto sello, que le dijo a Dios: ¿hasta cuándo la muerte de cada uno de los cristianos? ¿Hasta cuándo vamos a ser perseguidos? ¿Hasta cuándo? Y el sexto sello es la respuesta: hasta aquí. Dios no es que quiera destruir al pecador, sino que va a salir en defensa de aquellos que están siendo oprimidos. ¿Y tú de qué bando vas a estar? ¿Del bando que oprime a los cristianos? ¿O del bando donde están los cristianos, que van a tener dificultades, que van a pasar dificultades, y que en algún momento van a preguntarle: Señor, ¿hasta cuándo puedo seguir? Así como nuestro Señor Jesús, cuando estaba a punto de pasar la muerte que tenía que darse, Él aún decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque como humanos, Él lo sintió, se dio cuenta de que es difícil, se dio cuenta de que no podemos estar nosotros solos. Y Él también recurrió a su Padre, así como estos seres vivientes que también, al ver lo que oprimía, recordemos que el libro de Apocalipsis se dio cuando el pueblo de Dios estaba siendo oprimido, cuando todos los discípulos excepto Juan estaban muertos, y no muertos en casa, durmiendo en una cama, tal vez siendo cuidados por un médico, no, murieron siendo decapitados, crucificados, prisioneros, latigados, apedrados. Es así como murieron. Y es por eso es que nuestro Señor Jesús va a haber un momento en el cual ya no va a soportar ello y va a tener que cortar y defender a su pueblo.
pero para defender va a tener que ir con gran ira contra el otro. A veces no entendemos y decimos, no, ¿cómo un Dios de amor se va a convertir así? Dios es un Dios de amor. Y por amor a los que le temen, por amor a los que sí hacen las cosas bien, Él volteará al otro lado y entenderán que hay un Dios que todo lo puede. El día de ayer hablamos que muchas veces pensamos que Jesús era un simple hijo de un carpintero, que creció con José el carpintero, que nació en un pesebre, que caminó sobre nosotros y decía, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde posar su cabeza. Pensamos que ese Jesús humilde es el que está de nuestro lado, y eso es cierto, pero también ese Jesús es el Dios de todo el universo, es el Dios creador, es el Dios que vendrá a defendernos a todos los que hayamos optado por seguir dentro de su palabra. Que tengas un bonito día, que tengas una bonita semana. Recuerda orar, recuerda estudiar con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos de iglesia. Sigamos estudiando. Y recuerda, Dios tiene el control y Dios nos va a defender en un determinado momento. Feliz semana. Que tengas una bonita semana.